Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en Diálogos Constituyentes y nos encontramos en esta oportunidad con un gran invitado, profesor de Sociología de la Universidad de Chile, profesor titular Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades del año 2007, autor de varias obras importantes de sociología, La sociedad en que viviremos, por ejemplo, y para nosotros un agrado, un gusto que el profesor participe de la cierre de las actividades conmemorativas con respecto a los 50 años del golpe militar. Así que muchas gracias, profesor, por estar acá con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, tanto al canal como a la ciudad para dar la conferencia por parte de la universidad. Muchas gracias. Quisiera empezar la conversación preguntándole sobre lo que significa en términos de configuración de la sociedad chilena el golpe militar. ¿Qué significó el golpe civil-militar para Chile en cuanto a su estructuración hasta el día de hoy? Bueno, está muy bien la nominación de civil-militar. Se corre siempre el riesgo de que cometa el error de hablar de cívico-militar, como si una dictadura pudiera ser cívica. Eso es una cosa. Y es curioso porque eso viene de los sectores más, y con razón, más duros de lo que fue la oposición a la dictadura. Y es porque la verdad que hay una participación civil muy importante, pero eso no la convierte en cívica. Bueno, dicho eso, yo tengo la impresión que y las conmemoraciones de alguna manera demostraron eso, que el golpe militar es el crimen más grande de la historia de Chile. Hay que dejar de lado, porque tiene otras circunstancias, el crimen, digamos, respecto de los pueblos originarios. Si uno deja eso de lado, porque digo, es de naturaleza distinta, el crimen político, pero crimen básicamente, más grande, y yo diría el crimen terrorista más grande de la historia de Chile. Y entonces en esa circunstancia no puede sino ser fundante de una época. Y yo creo que vivimos la época del golpe militar y de lo que viene después, por supuesto. Entre otras cosas, la salida de la dictadura a través de un plebiscito, la construcción de una democracia inicialmente precaria y también, digamos, con muchos límites, pero que está marcada. Todo lo que ocurre en la sociedad chilena está marcado por el golpe y sus consecuencias, una estrictamente asociada al golpe, que es la violación de derechos humanos. Esta es una sociedad que no ha hecho el duelo sobre eso. Y por otro lado, no se podía dar un golpe de ese estilo sino construyendo otro orden social a sangre y fuego. Y en ese sentido la dictadura chilena es distinta a las otras dictaduras militares de la época, las que se llamaron dictadura del Cono Sur, principalmente Argentina, Brasil y Chile. En todas ellas no hubo un proyecto y un proceso refundante. En el caso brasileño, que es el que más se acercaría a eso, sin embargo, es más bien continuar por la vía autoritaria con tendencias que ya existían en Brasil. En cambio, en el caso chileno se trata de una reversión total. Pero lo que ocurre en la sociedad brasilera hoy no está marcado, salvo, y en la Argentina, en la Uruguaya, salvo lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos, los crímenes, la tortura, los asesinatos masivos, salvo eso, por supuesto que está presente siempre en una sociedad, está presente en la memoria, pero en las estructuras de la sociedad, lo que está presente es lo que hizo la dictadura militar, en Chile, en otros países no. Piense usted, salud,
previsión, trabajo. Educación. No hay derecho a huelga. Educación. La misma organización territorial. El uso del suelo y del agua. Todo lo que tiene que ver con la vida de la gente está atravesado por la dictadura, por el proyecto de la dictadura hasta el día de hoy, proyecto que es solo posible, porque es el único país que se pueden hacer esas cosas, si es que usted hace un golpe militar y se toma el poder del Estado en forma totalmente ilegítima, etc. Entonces, y uno dice, ¿y sobre qué es el debate hoy? ¿Sobre qué es el debate hoy? Usted dirige un programa sobre este tema. Bueno, el tema es cómo se estructuran las pensiones, la salud, la educación, el sistema político, que ha tenido algunos cambios, todas estas cosas han tenido algunos cambios durante los gobiernos democráticos, pero siguen teniendo la impronta. ¿Y qué es lo que se discute? Es si se profundiza y se constitucionaliza lo que hizo la dictadura militar en todos los campos de la vida humana y de la vida social, en todos, ¿eh? O se cambian. Eso es. Entonces, el golpe, a través de sus consecuencias, el golpe desde el punto de vista simbólico está presente, pero a través de sus consecuencias creó una estructura. Entonces yo diría que sigue siendo el principio organizador, con algunas reformas muy importantes después, pero el principio organizador de la sociedad chilena. Aunque la gente de eso no lo recuerde y le interesen otras cosas, pero la estructura de la sociedad chilena y la división al final en las opciones políticas. Piense usted, y eso es muy importante, en las elecciones de hace 2 años, en que se enfrentó José Antonio Kast y por otro lado el primer candidato de izquierda propiamente tal, o sea, no en coalición, sino de izquierda, que era lo que significó Salvador Allende. Y los porcentajes de votación, por supuesto, la sociedad enteramente cambiada, si usted quiere, varias veces más el número de votantes, exactamente 44,1, 55,9. Exactamente el mismo. Entonces, bueno, quiere decir, y esa es la gran preocupación, que hay un porcentaje muy significativo de la sociedad chilena que básicamente considera que el golpe militar se debió hacer. Y aunque no lo diga activamente, en el momento que tiene que dar una opinión sobre eso, se pliega a través de lo que son los vínculos clientelares, los vínculos familiares, el sistema de educación que nunca mostró exactamente, porque no podía, pese a la voluntad de los profesores, etc. Pero un sistema de educación pública muy deteriorado, que es la base de la formación ética de una sociedad. Bueno, entonces, hay un porcentaje que reivindica y que se mostró ahora en los debates que hubo al respecto, que finalmente, o que el golpe no les importa, por lo tanto, si no es importante, que se haga cuando sea necesario, o lo apoyan fervientemente. Y entonces eso quiere decir que estamos todavía en una sociedad dividida ética y simbólicamente, porque la superioridad moral no se refiere a que unos que gobiernan tengan superioridad moral sobre otros con una generación. La superioridad moral tiene que ver exactamente como cómo usted se ubica respecto al tema de los derechos humanos. Por supuesto que hay superioridad moral de la víctima
sobre el victimario, de la víctima sobre el victimario, es evidente. Del que es torturado sobre el que tortura o sobre el que manda a torturar. Hay superioridad moral. Bueno, entonces quiere decir que un país que no comparte mínimos valores éticos, entonces está dividido simbólicamente, pero también está dividido estructuralmente. Es decir, porque hay sectores que dicen hay que superar la sociedad heredada de la dictadura y otros que dicen no, tratemos de evitar cualquier cambio y hoy día, mucho más grave, no solo tratemos de evitar cualquier cambio, volvamos atrás explícitamente. Tenemos la mayoría, hagamos eso. Es una derecha con proyecto, dirigida por un cierto sector y con un proyecto refundacional regresivo. Volver a lo que era la sociedad instaurada por el régimen militar, pero en democracia. En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros, cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos, cuando sabes que aprender es para enseñar, cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino, viviendo experiencias que te harán mejor persona, pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl. Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Y bajo ese contexto, yo me acuerdo de haber leído el texto de La sociedad en que viviremos y los planteamientos sobre los enclaves autoritarios. Estaríamos, por así decirlo, revitalizando lo que usted llamaba o denominaba enclaves autoritarios con este proyecto refundacional, o sería una ampliación de esos enclaves autoritarios. A ver, yo creo que es una súper interesante pregunta. Ahora habría que explicar para un público más amplio muy rápidamente, ¿no es cierto?, que esto es los enclaves autoritarios. La idea que, por supuesto, sobre la base de conversaciones, investigaciones y trabajo con mucha otra gente, porque a mí me tocó de alguna manera desarrollar, fue que se pasaba, para evitar el tema de que la transición era permanente, de que nunca terminaba, porque no había una democracia completa. La transición terminó. La transición terminó el día 11 de marzo, que cambia el régimen político. O sea, sale Pinochet, tenemos otra cosa. Ahora, democracia incompleta. ¿Y por qué es democracia incompleta? Porque, sobre todo, a partir de esa idea que hay elementos de la dictadura que quedan presentes en la democracia para evitar que la democracia sea completa, es decir, exprese la soberanía popular, exprese lo que las mayorías sociales y políticas deciden. Y eso tenían que ver con la Constitución, tenían que ver con normas que se daban en muchos otros aspectos, más allá de la Constitución. Son enclaves autoritarios. Estoy hablando del modelo económico. El modelo económico es un legado de la dictadura, pero no es en sí mismo, por definición, antidemocrático. Está
insertos en un sistema antidemocrático en la dictadura, y después con estos enclaves que impiden cambiarlo. O sea, está hecho para no cambiar los enclaves autoritarios. Entonces también está el enclave ético-simbólico, que es el tema de las violaciones de los derechos humanos, la impunidad. Está el enclave actoral, actores que no quieren jugar el juego democrático, que están tratando de volver atrás permanentemente. Como por ejemplo, el núcleo pinochetista, la UDI, es un caso claro. Ahora, muchos de esos enclaves se ha ido superando, no integralmente, pero por ejemplo el que era muy marcado, es decir, el claramente enclave autoritario era la Constitución, que consagraba un orden social que no se podía cambiar. Todavía estamos en eso. Y entonces el punto es si ese enclave, porque se han podido hacer muchos cambios, sobre todo, por ejemplo, respecto al rol de las Fuerzas Armadas, etc. Pero sigue habiendo ese enclave que, desgraciadamente, junto con ser claramente un enclave autoritario, es decir, elemento de la dictadura presente en el régimen democrático, hoy día es asumido por un sector de la población ratificado, por ejemplo, hasta ahora en plebiscitos, que hace que esos enclaves autoritarios puedan contar con una legitimidad. Y eso es, a mi juicio, especialmente claro, porque lo que era evidente es que no tenían legitimidad. Pero sí, ahora no hay que confundir esos enclaves autoritarios con los componentes autoritarios que pueda tener, por ejemplo, el proyecto de José Antonio Cast, de los republicanos, en fin. Ahí vamos a hablar de elementos. La idea de enclave es que viene de otro lado y se instala. Aquí podemos tener una constitución limitada, regresiva, por ejemplo, pero necesariamente que tiene componentes autoritarios, pero ya no son la herencia estricta del régimen militar, sino que es decisión ahora de hacerlo. Y eso es lo grave, porque tendrían una legitimidad, al menos circunstancial, por una mayoría, una legitimidad que nunca tuvieron los enclaves autoritarios de la dictadura. En términos, quizá para comprender mejor esta última idea de la legitimidad que tendría, ¿no es cierto?, ciertos sectores políticos sobre el autoritarismo, son sectores que, y mi pregunta es, son sectores que de alguna manera han instrumentalizado este discurso a partir de los incertidumbres o problemas actuales que la ciudadanía, la opinión pública de alguna manera ha contribuido, por ejemplo, temas de seguridad, temas de poca legitimidad de la democracia. De hecho, en la Araucanía nosotros hemos hecho mediciones donde menos del 50% de la población apoya la democracia. ¿Cómo explicaríamos finalmente esta adhesión de la sociedad en este ámbito? Mire, ese es un tema muy complejo porque la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas se ha dado en muchos otros países y en muchas sociedades, con la diferencia que por trayectorias históricas, conformación de la sociedad, hay una estructura de instituciones suficientemente fuerte que, aunque provoquen el rechazo de un nuevo etos democrático que es básicamente muy individual, la democracia consiste en hacer lo que yo quiero, no me pongan limitaciones, no hay nada más democrático que estar en la calle gritando, eso es lo democrático, digamos, que tiene unos componentes democráticos sin duda, pero después le dicen, no, lo más democrático es las redes, donde yo digo lo que quiero, lo que importa es eso, una especie de democracia expresiva, ¿no es cierto? Bueno, pero
los distintos países, con riesgos importantes en algunos, sobre todo por reconocimiento de populismo autoritario en varios países, pero sin embargo tienen una tradición e instituciones que finalmente sobreviven y tienen una legitimidad no profesada permanentemente, pero que está como en el sustrato de la sociedad. Mi impresión es que en el caso nuestro el problema es mucho mayor porque tenemos una sociedad débilmente estructurada, donde los índices de participación, mientras se mantuvo el voto voluntario, eran de los más bajos del mundo, donde la relación de la gente con los partidos es también, en los años 90, era de la más alta del mundo, el hecho de que la gente se considerara de derecha centro-izquierda. Hoy día es de las más bajas del mundo, donde hay un 2% de apoyo de creencia en los partidos, donde, digamos, la idea de la democracia, como usted bien decía, digamos, no interesa, y además con un porcentaje importante de gente que dice si aquí hubiera problemas muy importantes, podría haber un régimen autoritario. Entonces tenemos una debilidad valórica, que es, uno diría, crisis de legitimidad de las instituciones democráticas y algo que es más profundo y que es la pérdida de legitimidad de la política. Eso también pasa en otras partes del mundo. Pero es distinto cuando una sociedad se estructuró y vivió como sociedad, básicamente a través del lazo político, mucho más que a través del lazo de la estructura económica, porque se trata de capitalismos muy desiguales, mucho más que a través de lo que era el sistema valórico del siglo XIX, sí, era la religión. Nosotros, oligarquía y religión, era la religión la que daba, y eso está muy documentado digamos, desde una cierta perspectiva, pero por un historiador conservador como Gonzalo Vial. El cemento cultural, el cemento, era la religión, ¿no es cierto? Y las relaciones de dominación. Ahora, el cemento cultural en el siglo XX fue la política. Y dentro de la política, que la política permite cambiar la sociedad, y al cambiar la sociedad cambian también mis condiciones de vida. Eso es lo que estalla, de alguna manera. Interesante para seguir conversando en el siguiente bloque sobre justamente estos desafíos, sobre cuál sería el cemento o lo que vincularía finalmente a los ciudadanos y las ciudadanas en esta nueva sociedad, por así decirlo. Nos vemos a la vuelta, seguimos conversando con el profesor Manuel Antonio Verdú. En TEC-UCT estamos preparados para los nuevos escenarios del mundo laboral. Te invitamos a potenciar tus talentos, servir a la comunidad y entregar soluciones a las demandas del sector productivo. Descubre tu vocación y pon en práctica tu talento en una institución de prestigio y excelencia académica. Instituto Tecnológico TEC-UCT. Creatividad e innovación con el respaldo de la Universidad Católica de Temuco. Volvemos a nuestro tercer bloque y había quedado una reflexión dando vuelta en torno a la coordinación de lo social, el papel que había jugado lo político, y me gustaría, profesor, si pudiese ahondar con respecto a
al Chile actual y específicamente a la discusión constitucional actual y lo que pase después de esta discusión constitucional, de este segundo proceso, es qué es lo que finalmente podría articular a nuestra sociedad, o no hay claridad sobre ese eje articulador de lo social todavía. Es una pregunta del millón. Yo tengo la impresión que vemos bien qué es lo que se rompió. Entonces, lo que se rompió fundamentalmente fue esta relación entre el mundo político y el mundo de la sociedad. Y la sociedad, entonces, tiene múltiples expresiones de lo que uno podría llamar politicidades. Es decir, dimensiones que tienen que ver con intereses fundamentales, que tienen que ver con con problemas generales de la sociedad, pero que el actor que lo expresa, una identidad, un movimiento social, hace de eso el proyecto de sociedad. Y no queda entonces el espacio entre medio en que se convierte el conjunto de demandas en acuerdo o juego político, lo que implica un proyecto general de sociedad. O por lo menos un consenso fundamental en los principios diría sobrevivencia, pero en los principios básicos y en la forma de resolver los conflictos y determinar los proyectos que van a tener que tener un modelo de desarrollo distinto al que tenemos, que van a tener que dar cuenta del problema de la crisis climática, que van a tener que dar cuenta, en el caso chileno, del problema de la crisis de la Araucanía, que van a tener que dar cuenta de la inserción en la globalización, del problema de la igualdad de género. Hay que tener principios respecto de ello, nada más que principios, sobre los cuales tiene que haber un cierto consenso. Si no se tiene ese consenso, y esa era la posibilidad que tenía el proyecto constitucional. El problema es que en el proceso, en el primero, se confundieron la suma de las demandas, de las identidades particulares, de las problemáticas particulares, como si eso fuera lo político, y que bastaba un consenso entre cada uno de estos grupos que expresaban elementos que tienen que ver con lo político general, pero que eran básicamente demandas que salían de ese grupo, que no pueden organizar en sí misma la sociedad. Eso ocupó el espacio del proceso constituyente. Y el proceso constituyente, ¿qué es lo que tenía que ser? Tenía que ser un lugar donde hubiera, y eso muchos cometimos el error de no enfatizar eso y de no entenderlo bien, el espacio en el cual se acordara los principios básicos y el modo como resolvemos los conflictos. Eso implica, eso se hace a veces de distintas maneras, no siempre se hace a través de las constituciones. Después de las guerras, por ejemplo, de las guerras civiles, se hace eso, con comisiones externas, de negociación, etc. Después de una gran catástrofe, también se hace eso. Aquí había la posibilidad de hacerlo vía la Constitución. Si no se hace eso, si en esta Constitución esto no se logra, entonces lo que vamos a tener es, de nuevo, un proceso permanente en el cual ya no va a haber imbricación entre política y sociedad, como fue todo el siglo XX. Todo el siglo XX y la primera mitad de las 2 décadas.
Evidentemente eso era. Los políticos representaban algo, uno podía reclamar y todo, pero había el mundo político que representaba a la sociedad. Después entramos en una especie de relaciones que uno podría llamar de intermitencia, espasmódicas. Se movilizaban aspectos de la sociedad, elementos de la sociedad, movimientos, etc. Y entonces la clase política respondía perpleja y ofrecía soluciones, y soluciones que eran tomadas por una ciudadanía muy poco politizada y que entendía el espacio que se le daba estrictamente para el conjunto de sus reivindicaciones. Y eso es lo que pasó con el primer proceso, y a mi juicio hay que agregar a eso que hay un porcentaje muy importante de la sociedad chilena que tampoco tuvo la historia de la relación en sus vidas entre política y sociedad. Esa historia se logra mantener por la existencia de partidos políticos, no de 17 o de 20, sino de un sistema de partidos que representa el conjunto de la sociedad, y se logra mantener también a través de la transmisión de principios, de valores, a través del sistema de educación pública. Todo eso fracasó. Entonces, el gran tema es que si aquí no hay un consenso fundamental que se puede expresar en la Constitución, nosotros, si fracasa el proceso constitucional habrá que buscarlo en otro lado. Pero si no hay un consenso, la sociedad chilena, por supuesto, tuvo muchos debates, pero al final hubo un consenso, es decir, hay que industrializarse. A algunos no les gustaba en los años 30. Y hubo actores políticos que lo expresaron. ¿No? Pero había que hacer eso para salir. La sociedad chilena, de alguna manera, y no todos estaban en lo mismo, sin embargo, entendía que para salir de la dictadura era necesario crear un sistema democrático, dejando de lado muchas de las proyectos o transformaciones que se pensaban. Hasta ahora, todavía ese nuevo consenso, que en un caso era un consenso en cómo nos desarrollamos, en otro caso era un consenso de cómo convivimos no en dictadura, hasta ahora un consenso que tiene que tener principios básicos, pero al mismo tiempo decisión de decir que en torno a esos principios comunes, que a mi juicio no los hay hasta ahora en el proceso constituyente, entonces lo que vamos a tener es la continuación de la sociedad dividida y los esfuerzos que tendrá que seguir haciéndose para, dentro de una situación en la cual hay toda una estructura social que de alguna manera debe ser cambiada, pero que no hay consenso sobre ello, para por lo menos que haya un acuerdo básico. Esta vez puede no resultar, pero el gran problema, se ha hablado muchas veces de pacto, pero el pacto a veces se reduce al pacto fiscal, pero digamos, yo diría que es un gran pacto social. Al final, en los años 30, hubo un pacto social que tuvo muchos efectos. Por ejemplo, el dejar al campesinado fuera, a través de evitar su sindicalización y mantener el latifundio. El mundo agrario quedó igual durante los 30 años siguientes. Pero hubo una decisión de hacerlo, un pacto con toda la injusticia que se cometió ahí. Por supuesto, también eso incluye la negación de la existencia de los pueblos originarios. Bueno, entonces uno dice, hoy día esa cosa tiene que ser incorporada, pero también tiene que haber un cierto acuerdo mínimo sobre qué hacemos con la crisis climática. Sobre esas cosas, sobre principios básicos, a mi juicio, hay que hacer un pacto social, una posibilidad era el proceso constituyente. Hoy día estamos en una marcha atrás al respecto. Muchas gracias, profesor. Muy interesante la reflexión en torno a los 50 años, ¿no es cierto?, del golpe militar, de cómo se estructuró la sociedad chilena, cómo se sienten todavía los efectos de dicho acontecimiento, pero también, ¿no es cierto?, los desafíos que se nos vienen o se nos plantean como sociedad en torno a
los contenidos que le podemos poner finalmente a esos consensos, los principios que podemos establecer en esos consensos. Muchas gracias, profesor, por la conversación, por la reflexión, y espero que para otra oportunidad también poder invitarlo desde la universidad y desde el canal para una próxima entrevista. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted y al canal por esta oportunidad. Nos despedimos en Diálogos Constituyentes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.